¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Q4. Hoy vamos a hablar de los... ¿Pero esto qué es? Hostia, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está bien de tantos vídeos de así ya está. ¡Ojo, que lo tenemos de vuelta! ¡Estamos vendiendo! Todo vídeo de la Q4 sin mí. No es que no tienes visitas sin mí, todo mal. Bueno, sabes del tema que vamos a hablar, ¿no? No reconozco esto que has hecho aquí. Hemos hecho una pequeña reforma Has estado de obras aquí. y vamos a grabar con el cable gordo, como dirían en la vida moderna, a 1080. Espectacular. Buah, es La Q4 brutal. ha llegado la alta definición a la Q4. Por fin. Bueno, Víctor, bienvenido de nuevo. Vamos a hablar, que todavía no lo he dicho, por cierto, de las comparaciones de las distintas épocas y de los distintos pilotos que ha habido a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Podemos comparar a Juan Manuel Fangio con Lewis Hamilton, podemos comparar a Ayrton Senna con Fernando Alonso o Schumacher con Vettel. Vamos a debatirlo y vamos a postular los dos una opinión que tenemos bastante en común. Este debate no es solo de Fórmula 1, porque también es medible al fútbol, al baloncesto. Muchas veces he dicho, ¿quién es mejor, Maradona o Messi, por ejemplo? Pero bueno, vamos a centrarnos en Fórmula 1 y yo creo que tenemos que ir con muchísimo cuidado con estas comparaciones. ¿Por qué? Vamos a poner casos extremos, por ejemplo, el caso de Hamilton y de Juan Manuel Fangio. ¿Por qué? Obviamente la forma física de los dos pilotos está a años luz. Evidentemente. No es lo mismo la preparación física que hay actualmente, donde hay incluso estudios totalmente personalizados para el piloto, y en los años 50... A ver, no digo que no se cuidasen, pero era mucho más casero, vamos a decirlo. Llegaba todo. allí el gentleman driver con su coche. Llegaba, oye, ¿puedo pilotar? Piloto, ya está. Efectivamente. Y después se va al sofá de su casa y poco más. Después del estado de forma, podemos decir que también los coches. No es lo mismo pilotar un coche actual, que es, sí es cierto que es mucho más ligero, también muchísimo más rápido, pero que incluso tiene ese aspecto mental que también hay que tener que destacar. Y en los años de, por ejemplo, de Fangio no era así. Era más... No chocarse y no morir en la siguiente curva. Efectivamente. A lo mejor queda un poquito simplista, ¿no? Eso de... No, y seguro que habrá mucho más Sí. y tendrá que tener en cuenta el piloto de detrás y informarse de alguna forma en esas tan largas, estos pit stops tan largos que había en la época, y seguro que nos escapan miles de cosas que no hemos podido vivir. Pero así a bote pronto, lo comparas con ahora una carrera de Hamilton, por ejemplo, con el combustible, con los neumáticos, con el lenguaje prohibido en las team radios, que había veces que no sabía qué decirle, sí. y 50.000 cosas que evidentemente pues anteriormente esto no ocurría, ni mucho menos. Y también es cierto que en la Fórmula 1 actual, pese a que muchos digan, bueno, y sí que es cierto que existe una desigualdad actualmente en la Fórmula 1, con la Fórmula 1 y la Fórmula 1.5 que dicen del resto, sí que es cierto que había mucha menos igualdad anteriormente entre los equipos punteros y los más modestos, porque sí que es cierto que había carreras. Antes me comentabas el caso de Luis Pérez Sala, español, que consiguió un punto con Minardi, que puntuó porque todos los demás, prácticamente toda la parrilla, abandonó. Y antes era la Fórmula 1 casi más carrera de resistencia con un equipo ligero, porque era esperar, confiar en llegar a meta, y 15 de media abandonarían por Gran Premio, puntúas y poco más. Es que hasta dentro del propio deporte, como hemos también hablado anteriormente, hay diferencias muy abismales. Es que nada tiene que ver la Fórmula 1 de ahora, porque hay numerosos tipos de normativas, hay numerosos tipos de distribuidores de neumáticos a lo largo de la historia, hay numerosos tipos de motores dentro de la misma temporada, incluso hay un factor importante que es la máquina. Entonces también repercute muchísimo en cuanto a destacar a un piloto u otro. Entonces hay muchas variables que pueden, en fin, destrozar todo tipo de comparación. No, y depende también las armas que tengas, porque antes lo comentaba que con Juan Manuel Fangio, por ejemplo, Sí. que respeto absoluto tanto a él como al Hall of Fame de la Fórmula 1, sea del año que sea. Por supuesto, a ver, que quede bastante claro para los posibles dislikes. Esto no es ningún tipo de rajada de épocas pasadas. De hecho, es totalmente respetable y totalmente meritorio lo que hicieron pilotos de esa época, porque
el riesgo de la muerte incluso era mucho mayor. Y formaron lo que es la Fórmula 1 de hoy en día. Efectivamente. Entonces, esto no es ningún tipo de rajada, al contrario, estamos debatiendo sobre las posibles comparaciones que hay a lo largo de la historia. Que es muy complicado, que no es tan fácil y no hay que quedarse con un análisis tan superficial de todo el asunto. Porque es que incluso hay que destacar que si nos quedamos solo con los números, también es un análisis muy superficial. Porque decir, no, es que Fangio tiene no sé, por poner un número, el 60% de sus carreras son victorias, que creo que es un poquito menos, pero es para poner un ejemplo. A ver, si se disputaban 8 carreras por temporada y antes las temporadas eran más cortas, en fin, es normal que esa estadística pues sobresalga más, pero es que hay que ponerlo todo en contexto, desde mi punto de vista, Víctor. Sí, señor. Y es que hay que tener en cuenta eso, las armas que tiene cada uno, porque a lo mejor coges a Juan Manuel Fangio, que ganó sus 5 títulos mundiales, meritorios. Bien ganados, ahí están, sobre la mesa. Pero si Juan Manuel Fangio, como tal, el que ganó esos títulos, le pones ahora en el Mercedes de ahora, pues quizás sí, quizá no, es algo que no sabemos, no podemos comparar ahí. Y quizá podemos ver como hay otra gente que, como es otra generación más capacitada, centrada más mentalmente o lo que sea, no sé cuántos, pues Juan Manuel Fangio te queda sexto o séptimo. Es que la y le coges a Lewis Hamilton sí, y le pones con los coches de Fangio en los años 50 y quizá pues abandona, se estampa en la primera curva. No lo sabemos, son cosas que realmente tenemos que tener en cuenta tanto en este, como decías antes, en todos los deportes de equipo. Porque hay que tener en cuenta también con quién juegas y contra quién juegas, la competencia. Ahora mismo en Twitter España se hablaba mucho de las comparaciones entre futbolistas, de decir, sí, bueno, es que Messi jugaba contra Cristiano Ronaldo y Maradona jugaba contra un tío que se encontró en su pueblo. Y hay que tener estas cosas en cuenta también, y al igual que es difícil comparar a futbolistas de otras épocas con las de ahora, porque va cambiando todo muchísimo, con pilotos y con un deporte en el que algo ajeno a ti, como es un coche, un monoplaza, sí, va variando tanto, al igual que va variando la mentalidad de los pilotos, es completamente imposible casi comparar. También es cierto que hemos de decir que, bueno, ciertas semejanzas sí que se pueden vislumbrar. Por ejemplo, Ayrton Senna en lluvia, pues bueno, buenos pilotos que han hecho buenas actuaciones en lluvia actualmente, Verstappen, Alonso, bueno, básicamente todos los pilotos que tienen cierta habilidad detrás del volante destacan y te pueden hacer recordar ciertas características de ciertos pilotos del pasado. No digo que no, o incluso la agresividad en pista que puede tener un piloto actual con el de hace en los años 70 u 80, o incluso ciertas actitudes. No digo que no se pueda comparar. Y con pilotos que a lo mejor compitieron juntos, como Senna y Schumacher, que sí que compitieron algunos años, pues todavía, al ser una era más cercana, pero al igualmente, durante la trayectoria de Senna y durante la trayectoria de Schumi, hubo muchísimos cambios en Fórmula 1. Es como, básicamente, si ahora mismo comparamos al Michael Schumacher de Mercedes y el actual Hamilton, es que estamos faltando a la verdad. Básicamente es eso. Sí que es cierto que, teniendo en cuenta el contexto, pilotos de la misma década o pilotos de 15 años más o menos que se engloban en esos 15 años, sí que puedes compararlo, pero siempre teniendo muy en cuenta el contexto. Con pinzas. Sí. Cogerlo con pinzas, todos los datos, todas las estadísticas y todas las posibilidades. Porque al final son eso, son posibilidades. Es decir, ¿y si este hubiese pilotado con esto? No se sabe. Se endiosa muy rápidamente a ciertas figuras que lo han hecho especialmente bien en Fórmula 1. Y es muy fácil caer en los tópicos en estas comparaciones, porque, en fin, es normal que se endiose a Ayrton Senna, o incluso al propio Fangio, o, en fin, a Prost, pero claro... No, pero al igual que nosotros, por ejemplo, que vivimos la etapa de Fernando Alonso, sí, de pequeños, además... A lo mejor pasan 50 años y pasa lo mismo. Y los vídeos que haremos de 50 años después será Fernando Alonso sí que era un piloto y no las tonterías que hay ahora. Es muy probable que eso ocurra. Por eso hay que mantener un poquito la compostura y tener los pies en el suelo en este tema. Y hasta aquí este vídeo de la Q4. Esperemos que os haya gustado y queremos haceros, como no, la pregunta de rigor. Y es que si creéis que las comparaciones que se hacen son justas o no entre diferentes décadas. Pero antes que nada, en el vídeo de F1 estaba el Gran Premio de la Valle, en uno de los últimos vídeos que ha subido aquí mi compañero Víctor. Uno de los mejores vídeos de la historia de YouTube. Y aquí, en la Q4, vais a ver el Gran Premio de Alzira. ¿O no? ¿O no? El público decide de si queréis me gusta, si queréis ver el Gran Premio de Alzira, que es la ciudad donde reside este santo señor, hogar de Adrián Campos y de Campo Racing, sí, sede de Campo Racing, el equipo.
Así que si queréis un vídeo de este calibre, también cabe decir que vamos a sacar el circuito de Laval en R-Factor, porque ha ocurrido, un fan de Argentina lo ha hecho, que lo mencionaré en un vídeo más en profundidad. Y nada, si queréis un vídeo del Gran Premio de Alzira, poned un me gusta. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gusta el vídeo, pon me gusta y deja un comentario. Un saludo.